quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Esta es nuestra oración en este día. Amén. Que Él crezca y que nosotros menguemos. Amén. Bendiciones y bienvenidos a nuestro espacio de Juntos, amados hermanos. Qué alegría poder disfrutar este tiempo reflexionando en la palabra del Señor, inquiriendo en los principios que tienen vigencia para nosotros hoy en día, y qué mejor hacerlo a la luz de la palabra. Amén. Bienvenidos a Juntos. Es una alegría estar con ustedes. Estamos aprendiendo de la carta de Judas, esta carta que está como un libro penúltimo a Apocalipsis, y resulta sumamente interesante aprender de Judas porque Judas fue preciso, conciso, y qué más pudiéramos decir. Judas, por cualquier ángulo, enseña de una manera gráfica acerca de los falsos profetas. Su fin primario era escribir acerca de la comunión fe, pero en
en el camino creemos que se dio cuenta que lo profetizado por el apóstol Pedro, él lo rescata nuevamente y ya se estaba dando entonces que los falsos profetas estaban incursionando en la iglesia del Señor y estaban desviando a algunos de la fe, de la doctrina del Evangelio, de Jesucristo. Así que ahora vamos a ir al verso 17 y 19 para que podamos también aprender un poco más de lo que Judas nos está diciendo. Verso 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Wow. Ahí lo quedamos, pastor, en el 7 al 19. El 7 al 19 creo que va a ser sumamente suficiente, ¿verdad? Poder ver estos textos de... ¿Qué te dice a ti, pastora? ¿Qué haces? Pues que somos de memoria corta. Bueno, de hecho, los estudios dicen que después de 3 días hemos olvidado la mayoría, aquellos que tienen buena memoria, hasta el 95% de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que oímos, de lo que decimos, ¿verdad? Lo olvidamos, que somos bien cortos de memoria, ¿verdad? Y creo, no sé, estas amonestaciones que encontramos, y lo primero que Judas hace es que recordemos. Así es. Porque cuando uno trae a memoria es aquellas cosas que realmente tienen impacto, así como traemos a memoria las cosas no tan agradables, pero hay aquellos que tal vez lo tienen siempre, las cosas desagradables, pero Judas está diciendo, miren, traigan a memoria las palabras que antes fueron dichas, o sea que no era novedad. No era la primera vez que lo escuchaban. Ahora sí entendemos entonces por qué Judas tomó de la segunda carta de Pedro, porque es idéntico casi, ¿verdad? Lo que el apóstol Pedro dice en el capítulo 2 de su segunda epístola. Sí, y también me parece a mí, pastor, que debemos los creyentes marcar la diferencia, ¿verdad? Aquellos que tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si somos pocos o de memoria de corto alcance, yo creo que podemos orar para decirle, Señor, yo quiero traer a memoria tu palabra, ¿verdad? Porque muchas veces somos oidores olvidadizos. Cabal, sí, ciertamente así es. Y el diablo nos distrae, ya sea endureciendo nuestro corazón, que vivamos de emociones o que estemos en el afán diario y olvidamos realmente lo que Dios nos ha dicho. De ahí depende el fruto, realmente. Para mí la parábola del sembrador es una de mis parábolas favoritas. Creo yo que todo cristiano nuevo y viejo debería leer esa parábola para darse cuenta realmente de cómo es que uno da fruto en el Señor. Hay quienes son como el terreno donde la gente camina. Los pedregales. Sí, no, primero la semilla del trigo se esparce y alguno caía entre los caminos que la gente pasa o en medio de la siembra. Eso está duro, ¿verdad? Y vienen las aves del cielo y se la comen. Así es el diablo, viene y quita lo que Dios ha puesto en nosotros. Luego está aquellos de entre pedregales, que la plantita siente el sol y sale, pero no tiene raíz porque se topa con esos pedregales abajo, entonces es de corta duración. Y los que están afanados por los asuntos de este siglo, y mire que en este tiempo realmente se puede saber dónde está el corazón realmente de los discípulos. Sí, es que la palabra del Señor me parece a mí que siempre es y siempre será la respuesta a los peligros que enfrentamos, no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque las mayores herejías, las herejías nacen en el dentro de la iglesia. Y aquí están los falsos profetas. Perdón, sí. No, que Judas dice que los apóstoles ya habían advertido que iban a acontecer estas situaciones y que cuando vendrían, ¿verdad? Iban a sufrir, ¿verdad? Pero yo tengo otro texto paralelo, pastor, que es el de 2 Timoteo 4. Ok, antes de no sé el texto que tienes, hay algo que debemos de rescatar en este verso. Sí.
el hecho que dice, como ya os lo han dicho los apóstoles. O sea que Judas no se consideraba un apóstol y entendía que habían aquellos apóstoles que establecieron doctrina. Porque muchos han aparecido hoy llamándose apóstoles y nos están diciendo de una nueva doctrina, de un nuevo evangelio, o como si tuvieran una revelación actual que está más allá de las escrituras y las escrituras que ahí queden. Pero ahí es donde debemos de tener cuidado y creo que Judas es muy bueno en su... Muy puntual. Muy puntual. Bueno, de hecho, la carta de presentación de él, ¿se acuerdan en el verso 1? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Exactamente, él se miraba como un siervo. ¿Verdad? Y no, el texto va en la misma dirección que dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y hoy ese tiempo lo estamos experimentando, es bien escasa la sana doctrina y muy fácilmente nos dejamos cautivar, ¿verdad? Obviamente hay una dotación de dones que el Espíritu Santo otorga en la vida de cada creyente, pero lamentablemente algunos solo lo usan para provecho, para una exhibición, como un trofeo. Y aquí dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hay quienes no quieren sufrir la sana doctrina porque no quieren combatir con la sana doctrina. Cuando tú combates por la herejía, obviamente vas a tener adversario, vas a tener que sufrir. Pero hoy en día miramos creyentes que no quieren sufrir, se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Y hay un momento en sus vidas que en realidad lo que tienen es comezón de oír. Fíjate qué interesante que Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pero muchas veces los creyentes estamos buscando señales. Nosotros no tenemos que buscar señales, las señales nos van a seguir. Pero miraba yo en un rótulo de un ministerio que decía, aquí ocurren milagros, ¿verdad? Era como para atraer a las personas, pero muchos de ellos están queriendo atraer a los creyentes también, de otras congregaciones, y se roban cristianos de otras iglesias, pero en el fondo realmente lo que quieren es transmitir su propia herejía, y no quieren sufrir la sana doctrina, porque la sana doctrina es que Dios es amor, pero Dios también es un Dios santo. Fuego consumidor. Exacto. Entonces, es la parte que no nos gusta. Exacto. O sea, no quieres sufrir eso de la sana doctrina, no quieres sufrir esa palabra exhortativa de Dios, no quieres entrar en un discipulado porque sabes que hay un mal hábito que tú estás manejando en tu vida, es un pecado que se ha inconado y tú necesitas tratar. Y para tratar eso, hermano, no creas que un mensaje dulce es el que te va a ayudar. Necesitas entender que necesitamos ser movidos, conmovidos. El apóstol Pedro dice, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, debemos de tener sumamente cuidado y yo creo en los apóstoles hoy en día, por supuesto, yo creo, eso dice Efesios capítulo 4, pero yo no creo que un apóstol debe establecer una nueva doctrina y porque el apóstol Pablo es bien claro, él dice, yo sembré, Apolos regó, pero el fundamento es Cristo. Sí, es que a mí me parece que el equilibrio es importante. Estaba recordando el pasaje de 2 Timoteo 3, porque el equilibrio es importante. Dice 2 Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Este perfecto en el original es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces muchas veces nosotros mismos nos robamos la bendición porque debemos recibir todo el consejo de la palabra, así como cuando encontramos aquel texto que dice
no seamos como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento y tienen que ser sujetados. En las versiones más populares dice, le tienen que poner el cabestro. Entonces, eso es, son pasajes fuertes. O como cuando Pedro, no, es que, mire, he leído una y otra vez ese capítulo 2 de segunda capítulo de Pedro. 3. No, yo estoy en el 2 del capítulo de Pedro, que al final dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hay creyentes que le dan vuelta a la página y no quieren ni siquiera escucharlo. Bueno, y dicen, qué grosero es el predicador, ¿verdad? No sabe consolar, no sabe. No, si la exhortación es una extensión del amor de Dios, del consuelo de Dios. Ahí donde estás, léenos el segunda de Pedro 3, verso 3 al 4, por favor, pastor. Sí, dice... El capítulo 3, verso 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. El verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Sigo? Hasta el verso 4. Ah, bueno, me pasé del verso 4. Pero no, pero está muy bien, porque aquí está el detalle. A medida los tiempos avanzaban en la iglesia primitiva, había dudas con algunos si Jesucristo iba a regresar. Y entonces surgieron falsos maestros, tanto Jesús como los apóstoles. Mateo 24 habla de los falsos maestros que vendrán. Incluso antes de que el final mismo de toda esta era, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan también alcanzó a advertirnos, y luego está Judas, y en Apocalipsis también Juan nos advierte de aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, porque el término apóstol realmente hablaba de alguien que de alguna manera pues te conectaba directamente con los apóstoles del Señor Jesucristo. El término apóstol básicamente significa enviado. Cuando uno es un enviado, cuando uno es un misionero, o cuando usted es enviado a abrir un grupo, o usted es enviado a abrir una iglesia, usted está haciendo trabajo de apostolado. Lo que pasa es que como el término se quiere conectar, y así también debemos de saber, así lo trató de conectar la Iglesia Católica, hablando de Pedro como el gran apóstol. Entonces el Papa es el apóstol de Roma, es el apóstol del mundo. Allí es donde está el detalle, en el título más que en la fusión. Y entonces aparecieron muchos burladores y dicen, no le hagas caso. Jesucristo, sí, Jesucristo vino, Jesucristo murió por los pecados, pero Jesucristo ya no va a venir. Mira cuánto se ha tardado, mira que no pasa nada. Y se burlaban entonces de esos cristianos que esperaban. Aún el apóstol Pablo esperaba que Jesucristo viniera en su tiempo, porque la expectativa de Jesucristo es inminente, y todo el tiempo nosotros debemos de saber que está a las puertas su regreso. No sabemos el día y la hora, lo único que sabemos que es inminente. Pero aquí estaban estos que dice el apóstol, dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andaban según sus malvados deseos. Y aquí aparecieron entonces estos gnósticos, estos falsos profetas, falsos apóstoles, que entonces estaban queriendo desviar y diciendo, no, la vida espiritual no es eso, de entregarle la vida a Cristo o de esperar la segunda venida de Cristo. No, olvídate, no ha venido y no vendrá. Sí, se burlaban de ellos. Y siempre también, nunca olvidemos que en el Nuevo Testamento tanto Pedro como Judas están mencionando esta parte de la exhortación para que estemos alertas acerca de los burladores. Eso quiere decir que siempre vamos a tener personas que se mofen, ¿verdad? Se rían aún de la palabra profética, de las enseñanzas de Jesús, y más si le servimos a Él, va a haber personas que nos quieren denigrar, nos quieren rechazar, nos quieren hacer sentir como de menos. Pastor, yo investigué
lo que es una persona burladora, y me pareció bien interesante. Mira lo que dice este comentarista, este diccionario bíblico. Dice: la palabra traducida para burlón puede significar, obviamente, alguien que se burla, pero más bien es alguien que ridiculiza o desprecia la creencia de otro. Pero dice que en el hebreo la palabra traducida para burlón es kofer, que burlón dice que significa embajador. Pero me pareció interesante, dice: entonces un burlador es uno que no solo no está de acuerdo con la idea de otro, sino también que se considera un embajador de sus ideas. Así es, interesante. Entonces, por eso... O sea, no representa, sí, no, como no. Los apóstoles representaban a Jesucristo. No, él no, ¿verdad? Y dice, no puede descansar hasta que haya demostrado la insensatez de cualquier idea que no sea la suya. Un burlador expresa su desacuerdo, va a ridiculizar a todos los que se oponen a él y recluta, oiga bien, activamente a otros para que se unan a su lado. Por eso los burladores son aquellos que eligen no creer en Dios y su palabra. Como lo dice el Salmo 14:1, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Y eso es lo que hacían esto, negaban la existencia de Dios. O Dios era un mentiroso porque Jesucristo no había regresado, y se burlaban, se ridiculizaban a la iglesia. Y hoy en día, aunque el Evangelio como tal ha logrado incursionar en medio de la vida político-social de nuestros países, siempre hay quienes son burladores. Nunca olvido un gran hermano que, estando en la universidad, en un auditorio, dijo: soy cristiano. ¿Y qué? Eso era los años 70, 80, ¿verdad? Que no era nada fácil decir eras cristiano evangélico. Pero hoy en día siempre hay quienes se burlan de la fe, se burlan del cristianismo, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, somos creacionistas. Los cristianos somos creacionistas, no somos evolucionistas. Porque si somos cristianos y evolucionistas, estamos negando Génesis del capítulo 1 al 11. El que no cree en Génesis capítulo 1 al 11 no puede no puede ser cristiano, porque nosotros somos creacionistas. Eso no estamos en contra de la ciencia, por supuesto que no. Pero la teoría evolucionista realmente es de las teorías más vacías que pueden haber, y no se le puede llamar ciencia, a mi parecer, a eso. La antropología sí, y la antropología es una de las ciencias que más han dignificado la fe judía, la fe cristiana. Pero volviendo a estos falsos inconversos, porque eran falsos apóstoles, falsos profetas, me gustó este comentario que dice: como ya se ha referido anteriormente, estos inconversos se han escabullido al cristianismo, pero teniendo sus propias ideas teológicas adulteradas, están haciendo de la religión cristiana un pseudo-cristianismo, pues negando la autoridad de Dios, burlándose de la segunda venida de Cristo, viven según sus pasiones en una inmoralidad desenfrenada y cínica. Y hoy podemos ver que hay ministros, entre comillas, de religiosos que su única motivación tiene que ver con lo material y poder tener todo el dinero del mundo y mirarse como pequeños burgueses o mirarse como gente ultra rica, pero en realidad el enfoque del Evangelio no son las cosas materiales. El enfoque del Evangelio es Jesucristo y su palabra, así que debemos de amar todo el consejo de Dios. Aquí hay una palabra que dice, estos son los que causan divisiones. ¿Qué más dice? Los que andan según sus malvados deseos. Correcto. Entonces, estos son gente que ha pervertido la fe y está, como siempre lo han habido a lo largo de la historia, hay burladores y hay gente malvada en su corazón que lo único que quiere hacer es extraviar a aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Así que debemos de tener mucho cuidado con ellos. Proverbios capítulo 19, verso 29 dice: preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas del necio. Wow. O sea que muchas veces pensamos que se pueden salir con la suya, ¿verdad? O que
uno dice, pero yo veo un montón de gente con todas estas descripciones que menciona Judas, pero la palabra se va a cumplir, mis amados hermanos, porque también otro proverbio dice que los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. No, y la Biblia dice que no podemos sentarnos en silla de escarnecedores. Yo tengo ese salmo, pastor, porque nos da instrucciones claras sobre cómo tratar a los burladores. El Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿se acuerda? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, o sea, de burladores, se ha sentado. Yo he encontrado a veces que hay quienes se burlan de las obras del Espíritu Santo. También, eso es bien peligroso. Como si lo mejor es guardarse y pedirle discernimiento al Espíritu. Hay cosas que definitivamente podemos decir que realmente no vienen del Espíritu. Por supuesto que podemos decir, porque todo el mundo puede usar el término Espíritu o Espíritu Santo y hay que tener muchísimo cuidado con ello. Hay cosas que realmente pues no las vemos en la palabra, pero sí hay cosas que vemos en la palabra que cuando alguien es lleno del Espíritu, algo se sacude por dentro y por fuera en la vida de esa persona, algo sucede, algo ocurre. Uno lo ve, pastor, en el Antiguo Testamento, aunque el Espíritu Santo venía solo para ocasiones especiales y sobre personas en particular, cuando el Espíritu Santo interrumpía, era poderosísimo los acontecimientos, claro. ¿Verdad? Y uno lo ve en la Escritura. Y lo maravilloso. En el libro de los Hechos, ¿verdad? Ya toda esa experiencia tan maravillosa de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y uno hay veces, no, más bien uno no, muchas personas cuestionan la obra del Espíritu Santo. Pero Él tiene sus maneras de manifestarse. ¿Y eso yo para decir no? Lo que tengo que asegurarme es que eso no se vuelva una moda. Exactamente. O que el centro sea eso. Y perdamos la mirada del Señor Jesucristo, porque eso ha sido el error. Correcto. Pero tú ves en las Escrituras que el Espíritu Santo, su función dentro de la Trinidad es exaltar a Cristo, glorificar a Cristo. O sea, si tú tienes una experiencia espiritual y eso no te lleva a Cristo, tú puedes decir, eso no viene del Espíritu Santo. Podrá venir de cualquier espíritu. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo te lleva a Cristo. Jesús lo dijo, Él hablará de mí. No, y uno percibe esa fuerza del Espíritu Santo sobre su vida. Y de diferentes maneras. Hay personas que tal vez lloran, otras solamente pueden guardar silencio o levantar sus manos, pero no somos quien para decir que el Espíritu Santo no está obrando en el corazón, ¿verdad? Porque solo el Señor conoce nuestro corazón, que dicho sea de paso, hay que cuidarlo porque la Biblia dice en Proverbios 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y es engañoso, es perverso. Entonces hay que cuidar el corazón para no caer en estos tentáculos de las herejías o de la falsa doctrina o caer en las mismas redes de ser burladores, escarnecedores, ¿verdad? De no solamente eso, de ser querellosos, murmuradores, de ir tras nuestros propios deseos, de hablar cosas infladas, ¿verdad? O de andar adulando de una manera insana a las personas. En este tiempo muchas personas se han dicho, bueno, ¿dónde ha estado Dios en todo lo que hemos estado viviendo? En la pregunta creo que está incorrecta. La pregunta no es ¿dónde ha estado Dios? La pregunta es ¿dónde estoy yo? Porque si en mi corazón tengo dudas o en mi corazón estoy mirando hacia el mundo o estoy mirando hacia atrás, creo que allí es donde empieza el juicio en la casa de Dios. Creo que la pregunta correcta es ¿dónde estoy yo en medio de toda esta prueba que trae el mundo? Deberíamos entonces entender que nuestro corazón debe ser cuidado. Y Dios nos ha dicho dos cosas importantísimas hoy. Uno, tengan memoria. Tengan memoria. Y número dos, no se burlen o cuidado con los burladores porque están atentando contra la sana doctrina. Bueno, vamos a saludar a los hermanos de manera. Vamos a ver aquí. Damos gracias al Señor que nos permite estar con ustedes. Y disfrutarles
me está costando abrir esto. Muy bien. Bueno, Así el de tiempo que- se nos ha ido hoy. Les saludamos con cariño a aquellos que van a mirar también el programa en diferido. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y que podamos tener siempre buena memoria de lo que Dios nos dice en su palabra y cuidando siempre nuestro corazón de no ser burladores de las cosas espirituales, sino más bien tener discernimiento, porque hay quienes niegan que Jesucristo va a regresar o ya no predican acerca de Jesucristo y han dicho no, pongamos nuestros ojos aquí en lo terrenal, en lo que Él dijo acerca del reino ya. Pero no, la Biblia es clara, Jesucristo viene por su pueblo y le esperamos. Y estas cosas que nos han sucedido, hermanos, solo son dolores de parto para lo que vendrá sobre la humanidad. Pero nosotros, los hijos de Dios, cuando Él venga, nos levantará, nos sacará de toda esa gran tribulación que vendrá sobre el mundo entero. Oramos y decimos: Bueno, Señor, gracias, Dios, por tu palabra Sí, que Señor. es viva y eficaz. Gracias, Cristo. Queremos desaprender, Señor, Mm. porque es más fácil encontrarnos con nuestros propios pensamientos, Amén. nuestras propias ideas de lo que son los burladores o lo Gracias. que es la mala doctrina. Pero hoy queremos la sana doctrina, Señor. Ayuda a nuestros hermanos y les bendecimos por ser Gracias. tan fieles, Señor. Por su vida, Dios. Por sus vidas, sus proyectos, sus Amén. anhelos están delante Gracias, de ti. Cristo. Y que cada día ellos puedan crecer y madurar en la palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Somos la casa del Padre. Una familia para ti. Bendiciones. Tararara.